¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos que nos están acompañando, sintonizando esta mañana. En la parte técnica saludamos también a David Muñoz, Milton Partido en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué cuentas? ¿Qué pasa, mi querida Reti? Buenos días. Mucho gusto saludarte. ¡Qué elegante! No, sí, es que, es que hago citas. Fíjate, es que llego a México y hablo con mucha gente. Nadie se pone al teléfono. Debo tener alguna, ¿cómo te voy a decir? A lo mejor no tienes el password. No tengo el password, no tengo licencia, no tengo el password y no se pone el teléfono. Y un cuate, afortunadamente, se puso el teléfono. Vamos, sí. Merece, pues, que me ponga tarjeta. Pero mira, si es radio, si es periodista y si es televisión, ni hablar. Closet, me dice a mí, mi conciencia me dice, te lo mereces, güey. Si hablas y dices cosas, ni modo que te reciban con los brazos abiertos. Pues Tengo sí. que asumir el hecho de que la verdad molesta, si es que es verdad, y la verdad está llena de patología, como es mi caso. Bueno, ¿y tú cómo estás a propósito? Yo bien, Jorge. Yo a mí, digo, aunque me digan que molesta, pues a mí no me incomoda que me digan que estoy diciendo... Que decimos. O que decimos, sí, más bien. Oye, fíjate que lo de Diego, ¿ya apareció o no ha aparecido? No ha aparecido, Jorge, no ha aparecido. Pero el rumor corre de que aparece, ¿verdad? Sí. Fíjate Pero que estaba de momento no hay oficial. Mira, hablando así en serio, cuando se perdió, lo secuestraron, espero que esté con vida, claro. Y que aparezca, la lógica indica eso. Estábamos en el Teatro de la Ciudad, ¿recuerdas? Sí. Cuando estábamos ahí cuando se desapareció. perdió. Cuando se perdió, sentí gacho, porque conocido por todo, pero ahora que dijeron ya apareció, también. Yo digo que es ambivalente. ¿Cómo una misma persona puede generar el mismo sentimiento dependiendo de su felicidad y su desgracia, ¿verdad? Pero si ya se perdió, qué gacho. Qué mala onda, sí. Sí, hablar, como haya sido, se siente feo. Pero ahora ya apareció, vuelve a sentir feo. Sí. Así es que ahora que lo vea yo le voy a decir don Diego, porque yo le hablo de usted a don Diego. Bueno, adelante. Ojalá ya aparezca en serio. Adelante. Bueno, pues Jorge, siempre creo que nos hemos preguntado mucho si hay los sistemas adecuados de protección civil en este México, si de verdad hay una capacidad operativa y de reacción, porque con unas simples lluvias, como tú lo recordarás en febrero de este año, lluvias atípicas, así las llamaron, pues ocurrió una verdadera tragedia y entonces en aquel tiempo nos preguntábamos qué pasaría con un sismo de gran magnitud o con otro tipo de tragedia, ya que las tragedias son recurrentes para este pueblo mexicano. Pues ocurre ahora en esta Sierra Mije de Oaxaca y la verdad, Jorge, es que a mí lo que me preocupa es que, pues bueno, tragedias van y vienen y simplemente sirven como pasarela de políticos, de que el presidente municipal habla, de que ya sale el gobernador. Y la verdad es que no interesa, no hay una verdadera intención de prevenir, de tener la cultura de protección civil, nada, absolutamente creo que nada. Sí podemos sacar una conclusión de lo que estás diciendo, mi querida Betty. Sí. En cuanto a que una tragedia nacional, una de las cosas que genera primordialmente es el trampolín, es la rampa de lanzamiento o la continuación de antes que todo es un elemento de carácter publicitario, promocional, o cuando menos un hecho de comunicación que hay que examinar muy bien. Mira, el lenguaje inclusive se contamina a las víctimas. El lenguaje del informador ha pasado a ser el lenguaje del político. El lenguaje del político se ha convertido en el lenguaje del locutor. No son pocas las ocasiones en las cuales el locutor le da las gracias al gobernador X, al funcionario X, sí, al ministerio público tal, al presidente municipal tal, y gracias porque su reporte ha sido muy completo. Su reportaje casi lo nombran, ¿cómo se llama? Su representante en tal ciudad, su reportero de tal hecho.
Lo fundamental es la información. Luego también, el que informa allá en la provincia, que está acostumbrado a su léxico de estación de radio, desacentúa las palabras y está hablando de la vida y la tragedia de muchos mexicanos. Pero luego también, al que tiene tragedia, quiere utilizar la misma terminología del locutor y se arman unos camotes totales en los cuales las deformaciones de la comunicación desvirtúan todos los hechos. Ahora también, en la actualidad, surge una censura, o surge, si no una censura, un atentado a no es la libertad de expresión, es decir, ¿conviene que fulano de tal haga algo o no conviene? No conviene. Entonces, no. ¿Por qué? Por las repercusiones políticas que puede tener. Oye, pero es que se pueden ayudar a mucha gente. No importa. Lo cual nos demuestra que siguiendo los parámetros de la televicracia o de la teledictadura, se dice o se hace lo que conviene. Y en eso obviamente hay que exculpar a la voluntad y fuente de poder nacional. Son no totalmente, porque hay un caldo de cultivo que hace propicio que suceda esa dictadura perfecta. Sí. Y a propósito de esta dictadura perfecta, hay declaraciones del multicitado cardenal de Guadalajara, en las cuales califica de dictadura el hecho de que haya ciertas leyes que no convienen a su ideología. Entonces aquí hay que reprochar y asociar lo dicho por el recientemente comentado escritor peruano Vargas Llosa cuando calificó a México de dictadura perfecta. Él falló por exageración. Exageró. Esto no es una dictadura perfecta. No es lo mismo dictadura que caos. Caos es un desarreglo total, un desajuste. Es como si el poder que hay en una dictadura se hiciera por pedazos, se cuarteara y no encontrara cómo establecerse. Una dictadura que no se establece bien es un caos. México, por ejemplo, tiene mucho de caótico y poco de dictadura, o esos pedazos de caos son dictatoriales. Cada quien es dictador en su presidencia municipal, digamos. En realidad, la dictadura fundamental es la corrupción que genera un caos. Pero entonces, cuando dice Vargas Llosa, la dictadura perfecta, que es México, no señor, yo los reviraría esa reflexión al cardenal de Guadalajara. La dictadura perfecta es la Iglesia. Y en estos últimos tiempos, esa idea se consolida, puesto que un dictador lo primero que tapa son sus fallas y sus pecados y sus crímenes. Claro. En este caso, la Iglesia. Es un dogma, ¿no? Pues sí, ha encubierto muchas cosas. Claro. Inclusive, que mucho habría que pensar todavía sobre las recientes acusaciones que tienen su génesis o su origen, desde el siglo pasado, cuando el señor Marcinkus, creo que Marcinkus vive todavía, que estuvo acusado en el Banco del Vaticano, porque el Vaticano tiene un banco. Y como decía Fox, hoy por hoy, está catalogado que un banco tiene obviamente que estar alejado de cualquier virtud cristiana. Espiritual. No se puede ser banquero y cristiano. ¿Usted puede juntar el aceite con el agua? No. Pero pues así, la esencia bancaria está fundamentada justamente en lo opuesto, debo decir lo opuesto, lo opuesto a la religión cristiana. Así que un banquero cristiano es como si dices un personaje de izquierda, de derecha. No, sí hay, ¿verdad? No, sí, eso sí. Bueno, entonces... Total, y ya dije que un banquero
alguien que siga las líneas fundamentales de lo bancario, está faltando indiscutiblemente las leyes de Dios. De Dios, bueno, de Cristo, bueno, a los evangelios, y viceversa. Adelante, me quiere ver. Fíjate que sí, estoy de acuerdo contigo. Aceptemos que todo el país es una dictadura. Él critica al gobierno de Marcelo Ebrard, hablando que es una dictadura por las leyes implementadas. Aceptemos que cada presidencia municipal, cada gobierno hay dictadura, quizá hay caos, pero pues la Iglesia es el ejemplo de todas las dictaduras, por la actitud sobre todo que ha asumido, ¿no? Además de muchos años muy consolidada por los siglos, desde luego. Sí. Ese es el asunto. ¿Qué otra cosa hay por ahí, Betty? ¿Hay algo interesante? Sí, lo del michoacanazo, Jorge, hablando de, bueno, las situaciones como esta tragedia en Oaxaca, que obviamente la televisión inmediatamente está lucrando con la tragedia, mandando a Loret de Mola al escenario, mandando a todos cámaras y micrófonos al lugar de la tragedia. Pues bueno, otro de los efectos de la televisión, el llamado michoacanazo, uno de los tantos golpes espectaculares que, pues bueno, se han dado contra el narcotráfico y que ahora, pues simplemente nada más queda uno de los inculpados porque todos los demás resultaron inocentes. Sí, pero después de un año. Fíjate que yo no sé cómo examinarlo, pero finalmente nos habla del desparpajo, el ninguneo, la poca consistencia. Para mí sería una tragedia imponer un castigo a alguien inocente y darme cuenta un año después. Es decir, yo me sentiría descalificado a mí mismo por haberme equivocado. Mi vanidad quedaría muy herida. Ahora, como parece ser, hechos de esta naturaleza, a la fuente, al gobierno, al poder, no le importan. Y si no le importan a uno, si no hay un PRD que proteste, si no hay un gobernador que ponga el grito en el cielo, por el lapsus, si no hay un poder judicial que diga mea culpa, ¿qué hicimos? Porque es impensable que con elementos exiguos en su consistencia pueda arremeterse a ciegas. O volvemos a la reflexión que decía yo hace unos días y que a mí me hicieron una vez. Aquí no nos interesa que un desgraciado de esos quede bien. No es hablar groseramente en nadie. Es cuando presenté en la televisión a Lombardo Toledano, y yo dije, pero es que todo el mundo quedó bien con esa presentación. Habló bien de un papa que había muerto un día anterior. Y la pregunta, así como para quitarme un velo de mis ojos, ¿cómo quedó Lombardo? Que era comunista y que era un maestro de la universidad. A pesar de sus ideologías, lo aceptaba. Digo, ¿cómo quedó? Pues quedó bien, y quedó bien la televisión, y quedé bien yo, y quedó bien la institución, y quedó bien la memoria de un papa que murió y que tenía muchos aspectos de carácter de amor a los pobres. Todos quedamos bien, dicen, sí, solamente que a nosotros no nos interesa que un desgraciado de esos quede bien. Ahora, la frase puede ser válida. A nosotros no nos interesa que alguien que tenga ideas opuestas quede bien. Así es que con ellos puedes ejercer la injusticia. Entonces, estamos volviendo a la etapa ni siquiera zoológica, infrazoológica. En los animales yo soy más fuerte y quiero comerte porque tengo hambre, mole. Pero aquí yo soy más fuerte y quiero destruir tu idea, tu esencia, tu pensamiento, porque no me conviene. Y está justificado, pues, que te haga yo lo que tú quieras. Punto. En el hipotético, y esto no es defender a ellos, porque hay otro ángulo, mi querida Betty. El joven que fue castigado, ¿cómo se llama? ¿Monroy? ¿Godoy? Sí, Godoy, no me acuerdo del nombre, pero es Godoy. La televisión hace mucho hincapié en que mintió
y se metió por la puerta de atrás. No será la primera vez que alguien entra por la puerta de atrás y la televisión, bueno, insiste como si eso fuera novedad. Es decir, cada vez, locutor, cada vez que tú digas que Godoy entró por detrás, no es a Godoy, es al concepto de una izquierda, al concepto de un pensamiento alternativo, al concepto de alguien que es enemigo de nuestro gobierno. Tú le estás diciendo mentiroso. Ergo, en consecuencia, dile las muchas más veces que puedas que es mentiroso. Hay que degradar al enemigo ideológico. Pero nadie ha examinado las características de la voz, la presencia y la personalidad del joven Godoy. El joven Godoy, cuando explicó todo, utilizó un lenguaje impostado, como si nada pasara. Claro que tenemos que actuar, desde lo que entre normalmente, la impostación de la voz, la tranquilidad preparada y actoril, nos hacen pensar en que hay necesidad de reforzar argumentos que no había. Y tú refuerzas argumentos que están débiles. Cuando quieres ocultar algo, lo vistes escenográficamente. Y la actitud del joven Godoy, haría que mejor guardara silencio. Adelante, Betty. Pero al final, haya sido como haya sido, pues tomó su curul y no hay por qué, no viene porque la crítica, ¿no? Finalmente hay otros que también lo han hecho, haya sido como haya sido. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso, los números telefónicos en cabina 55 18 7 760, Lada sin costo 01800 581 82 48, sus mensajes de texto vía celular al 30 500. Adelante, Jorge. Fíjate que recibí una llamada que quiero atender. Me dicen, vamos a presentar, y un grupo de habitantes de Nezahualcóyotl, vamos a presentar y a ver el libro y a leer y a la mafia que se adueñó de México en 2012 de Andrés Manuel López Obrador, calle de Santa Anita 14, esquina Texcoco 7, Colonia Metropolitana. Y entonces se van a reunir para leer el libro. Fíjate, eso ya como que le ronca tantito, es una escuela, yo supongo, consultorio de medicina naturista, a las 7 de la noche. Hoy a las 7 de la noche, allá, en Ciudad Nezahualcóyotl. Dime la dirección, porque pues estamos en Colonia Metropolitana, calle Santa Anita 14, a las 7 de la noche. Van a leer el libro de Andrés Manuel López Obrador, la mafia que se adueñó de México. Bueno, que ya es interesante que el público se junte para enterarse de cosas de México. Adelante, Betty. Bueno, Jorge, pues ¿de qué otra cosa platicamos? Fíjate que Marcelo Ebrard, a propósito de este pleito interminable entre la Iglesia y el gobierno de la ciudad, pues dice que pues el clero pasa sobre el artículo 130 constitucional como si no existiera. Bueno, no, el clero pasa sobre todo. Sobre todo, pues sí. No es eso. Dice aquí el excelentísimo, reverendísimo señor cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Él está en contra del aborto, la píldora del día después, matrimonios del mismo sexo y las adopciones de los homosexuales que adopten niños. Esas leyes son dictatoriales, son contrarias a la democracia. Falso. En este caso serían un efecto de la democracia. Demos pueblo, Kratos poder. Sí. Y hay un criterio de este pueblo que reclama algo, es el poder del pueblo. Por ende, antidictatoriales. Dictaduras si hubiera un mandamiento, una ley que dice no abortarás o no jurarás el nombre de Dios, eso es dictatorial. El hecho de que diga, si algunos de ustedes quieren eso, y yo juzgo según mis consideraciones humanas, que debe ser que sea, tomarse una píldora después de lo que ustedes gusten para evitar traer problemas mayores para la humanidad,
no, decir no tomen la píldora es dictadura. Luego, quienes tienen poder absoluto, sino que él les da el pueblo que les dé. Y no pueden legislar en contra de la ley natural y en contra de la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo, es que todo el mundo agarra la voluntad del pueblo y la hace una jerga. ¿Qué voluntad del pueblo? 18 cuartos. Uno de los símbolos del dictador es creerse representante de la voluntad del pueblo. Además, cuando Cristo dio una demostración de vanidad, de decir, yo represento la voluntad del ser humano, no. Y hipotéticamente, él tenía la jerarquía de ser efectivamente haber sido engendrado por Dios. Digamos. Y de una virgen. Fíjate que no dije hipotéticamente. O sí dije, o sí pensé. No sé, bueno, la esposa de San José. Y la Virgen. La Virgen. En contra de la voluntad del pueblo. Entonces el cardenal dice que está en contra de la voluntad del pueblo. No es cierto, cardenal, que desapruebe esas cosas. Tampoco. A principios de cuentas, la Iglesia ha colaborado para que haya por lo menos un 60% de gente que le vale gorro todo. Porque no tiene posibilidad de desaprobar ni de aprobar. Es la insensatez, palabra que acabo de inventar, y que quiere decir la posibilidad de no tener la posibilidad de pensar. Ni modo, pero así es. Apoyados evidentemente no solo por la Iglesia, sino también por el poder electrónico. Que si algo le interesa es seguir la filosofía de aquel español que dijo, muera la inteligencia. Ya. En contra de la voluntad del pueblo que desaprueba esas cosas. Hay encuestas que son conocidas públicamente y ponen de manifiesto una dictadura de ese tamaño. ¿Por qué el cardenal cree en las encuestas? Hagamos un reverendo favor. El hecho de que una encuesta que es tan hipotética, tan flexible, es decir, depende del lugar que haga usted la encuesta, depende de la hora que le haga, depende si el encuestador lleva un micrófono. ¿Por qué? Porque el que está abajo del micrófono quiere obviamente complacer al que tiene un arma. El micrófono es como una pistola. ¿Cómo decir algo que le moleste en el micrófono? Nunca. Es decir, toda que la credibilidad de una encuesta es relativa. Él habla de que son leyes inmorales. Y no son leyes inmorales porque inclusive hay leyendas donde los indígenas, morales tienen que ver con costumbre. Mormoris significa costumbre. Inmoral, que va en contra de la costumbre, que es reprochable, repudiable, porque el hombre, el ser humano, no lo ha hecho así inmemorialmente. Pero cuando había, ¿cómo se llamaba?, indígenas o razas o etnias o como se quiere llamar, que tenían plantas abortivas. En segundo lugar, se daña o se contradice la Sagrada Escritura a la fe cristiana compartida por la mayoría del pueblo mexicano. Ni que la Iglesia fuese tan respetable de las Sagradas Escrituras, y la Sagrada Escritura, a ver dónde dice un niño es violable. Abusar de los niños. ¿A poco se pueden violar niños en la Sagrada Escritura? A ver, ¿dónde dice? No dice ni más. Contradice las Sagradas Escrituras, como si la Iglesia cuidara tanto a las Sagradas Escrituras, querido cardenal. Sí, pues es como la Constitución, cada quien la interpreta como a su modo y la viola cuantas veces quiere. La fe cristiana compartida por la mayoría del pueblo mexicano. Por lo tanto, da como resultado que esas leyes van en contra de la opinión de la mayoría. No es cierto, porque la mayoría no tiene opinión, cardenal. Y la Iglesia ha colaborado mucho para no formar opinión en el pueblo. Y una encuesta no es su opinión. Sí. Incluso hubo encuestas referentes, por ejemplo, a la adopción de niños por parejas homosexuales, y la mayoría de las personas dijo estar en desacuerdo. Sandoval advirtió que el daño ya inició en la capital del país. En el Distrito Federal tiene muchos millones de habitantes que han sido dañados con esas leyes. De hecho, porque también sabe decir de hecho, están funcionando las clínicas para los abortos y se presumen alrededor de 40,000 abortos que se han realizado, y la Suprema Corte
legisla para toda la nación. ¿Cómo es posible que unos cuantos individuos legislen para 110 millones de mexicanos sin tomarlos en cuenta, sin requerir la opinión de la mayoría de los mexicanos? ¿Cómo es posible, señor cardenal, que un solo hombre, uno, que hipotéticamente dice que lo escogió Dios cuando fueron los cardenales los que lo pusieron los papas? La elección más antidemocrática es la papal, que es una dictadura perfecta. Por eso lo digo. ¿Y cómo es posible que represente la voluntad de 50 millones, 60 millones, 1,000 millones, 350 de seres humanos? Y yo no sé cuántos católicos habrá en el mundo, cuántos que ven al Vaticano así. Proponga usted en América Latina que habrá unos 600, 800 millones, creo yo, no sé. Sí, pero la elección de los jerarcas de la iglesia, de los sacerdotes, es de dedazo, de designación. Tú sí te vas a tal diócesis, tú esto, y tú te vas a aquella parroquia, ¿no? Sí. Así es que... Luego, dice algo cuya sutileza me parece a mí que es terrible, es brutal, cuando dice, vamos a pedir a Dios por el magistrado de la Suprema Corte que murió. Es de suponer que era un magistrado que ayudó a poner leyes contrarias a lo que él quería. Ojalá que haya pasado a mejor vida. ¿Por qué? ¿Lo dudas, señor Carde? Eso sí que pasó sabía. Eso sí, fíjate, eso sí, pasó a las manos del Dios para ser juzgado. ¡Uy! ¿Qué? Ya suena a rajatabla, ¿eh? Eso sí, pasó a las manos de Dios para ser juzgado. Dime si eso no es dictatorial. Pero por supuesto. Yo pienso que ahí quisiéramos que las leyes injustas se revirtieran. Oye, y en todo esto, ¿dónde está gobernación, el señor Blake, para poner orden? ¿Dónde anda? Pues sí, tienen que deshogar, como dicen las cosas. Quisiéramos que las leyes injustas se revirtieran, que pudiéramos reflexionar y echar marcha atrás en esas normas, como digo, dictatoriales, y que un pueblo que quiere la democracia no debe permitir. No, es falso. Nada tiene que ver la democracia aquí, bien por el contrario. Él no puede no pronunciar la palabra, pero un jerarca de la iglesia con sus características es per se, utilizando el término latino para que no haya bronca, es per se antidemocrático o contrario a la democracia, como usted quiera. Así es que no puede argumentar democracia para manifestarse inconformidad por las leyes que hay. Y un poquito zapatero a tus zapatos, y lo que es de Dios a Dios y lo de César al César. Y qué pena que no tengamos un poder que maneje convenientemente el rigor de las leyes para decir, ocúpate de tus asuntos y déjame los míos. Pero no puede ser esto, porque lamentablemente los asuntos de la ciudadanía y del pueblo de México no competen a una autoridad, a un poder ocupado en la promoción, en la consolidación de su personalidad política. Ese es el problema. Al futuro. Es cuanto, señor licenciado. ¿Cómo la ves, mi querida Betty? Pues te digo, ¿dónde andan las autoridades de este país? Que, pues bueno, bien sabemos que andan siempre en campaña, pero reiteramos una vez más que lo último en que se ocupan es en el pueblo y en la satisfacción de lo mínimo para el pueblo. Oye, a ver, te quiero preguntar, sí. ¿Qué ahorita, como dicen, como decimos, pues, en banderilla, qué ahorita, si alguien escribe en el Twitter, yo lo veo? Pues se Tengo supone aquí que mi sí. página de Twitter. A ver si alguien me hace una mencioncita en el Twitter, Sí. No dije mentadita, dije mencioncita. Y a ver si sale luego. Debes tener ahí algunos seguidores, ¿no? Ahí debe de decirte. Entonces, ¿tengo que decir el nombre del seguidor? No. O alguien que tenga Twitter, se mete al Twitter general, le pone ahí cualquier taca, y entonces sale, ¿verdad? Exactamente. Lo vamos a ver si hay. Bueno. Estoy en el Twitter. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso. El correo electrónico del programa aquí entre nos @abcradio.com.mx, y también sería conveniente, Jorge, que dijeras tu dirección de Twitter para que tuvieras seguidores. ¿No tienes dirección de Twitter? Saldana Jorge @ @, ¿no?
@Saldana Jorge. Saldana, mira, Aja me está leyendo, hola. Hola, mira, y mi cuate que se llama Nesk, de Parras, Coahuila, hombre, qué barbaridad. Muchas gracias, compañero. Y otro que la fe de la fiesta, no, es otra cosa. Bueno, ahí ya dijo. Y aquí otro que no me acuerdo, que está diciendo que sí me oyen, me leen, eso es lo que es, me lean en Twitter. Muy bien. Entonces dijimos que era @Saldana, ¿no? con @Saldana Jorge. Bueno, ya está. ¿Qué otra cosa te iba a decir, mi querida? A ver, sí, sobre la personalidad del señor Estado. Adelante si hubiese algo. Bueno, pues fíjate que a mí me sigue causando pues cierta molestia, Jorge, que de ahora en adelante, porque bien sabemos que las tragedias pues son materia para que la televisión se frote las manos cada que ocurre una, pero fíjate cómo en la situación de ayer se hizo pues un gran despliegue de medios, se hizo una alerta que pues bueno ya hablaba de muertos, que hablaba de pues número de familias damnificadas enorme, y al final pues bueno es la consecuencia de pues también te voy a imitar, de la función de la televisión como poder, ¿no? Sí, lo que pasa es que alguien tuvo la idea de decir qué bruto, esto nos va a perjudicar. Sí. Vamos a dar la noticia de una tragedia de carácter mundial. Cruzamos los dedos y ojalá hasta 25 muertos son tolerables dentro del panorama de la geografía mortuoria, macabra de México. 20 muertos no es nada. Digamos que son 1000. Tengo la seguridad de que las cifras que dieron al principio, que verdaderamente es impensable dar cifras de una catástrofe que está tapada. Hay 2, hay 3, no hay nadie o hay 1000. Tú di que son 1000. Pero ¿cómo? Di que son 1000 porque cabe la posibilidad de que nos la jugamos, y si son 20, la noticia ya bajó. Sí. Y como tenemos como aliados a 2 locutores, 1000 muertos, se piensa que hay 500 muertos, 400 muertos, se manejan cifras terribles, se cayó el cerro sobre la población, y por esa parte de la población no había mucha gente. Bueno, pues tú di que son muchos, para que después la noticia sea, bendito sea Dios, hubo mucho menos que 1000. Y esa es la noticia, y quedamos bien librados, porque no agregamos a la tragedia del caos nacional una tragedia de características mundiales por la cantidad de gente. ¿Por qué no te das cuenta? La cuestión es cuantitativa, no cualitativa. Cuantitativa, que significa cuántos fueron. Pues ahí está el cardenal, hay encuestas que lo dicen, cuántos hay, pero qué clase de gente hay. No, nunca se ocupan de la calidad de vida de estos habitantes hasta que ocurre una tragedia que se convierte en cantidad. Está bueno. Sí. Adelante, mi querida Betty. Oye, tenemos llamadas, Jorge. Adelante. Nos dice en los mensajes de texto celular, dice que no la Iglesia Católica obedece a un Estado extranjero, entonces sus acciones políticas pueden considerarse una intervención extranjera. Obviamente. Y los sacerdotes también están obedeciendo de una manera de facto. De hecho, son ciudadanos que obedecen a un gobierno extranjero. Adelante. Luz María Costa de Coyoacán, el Vaticano está siendo investigado por autoridades italianas por lavado de dinero procedente de la mafia. ¿Sabe algo, señor Saldaña? Pero claro que lo sé. Sí. Y esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo, por lo menos 40, 50 años, encontraron que el Banco de Vaticano, Martingos, inclusive, fíjate que hubo en Europa artículos, no es levantar falsos testimonios, sino simplemente clarificarlo, en el cual el mismo dinero de la Iglesia, digamos que la Iglesia compraba o invertía en una fábrica de extracción de productos químicos que tenía
una sección dedicada al látex, Sí. que este látex es un mecanismo de hacer como papel celofán de hule, el cual servía para hacer preservativos. Condones, sí. De facto la iglesia estaba haciendo preservativos, con la lana de la iglesia se sacaba el producto con el cual otra fabriquita hacía los preservativos, en fin. Y eso fue muy curioso porque finalmente, cuando la iglesia ya empezó a salir del oponerse al control natal, o como le quieras llamar, o al preservar la concepción, la iglesia finalmente, con el dinero de los fieles del Vaticano, yo estuve en el Banco del Vaticano, ahí, y pregunté obviamente cómo estaba todo, y si se podía jugar a la bolsa, y si podías invertir, y cuánto te daban. Y lo curioso es que te lo dicen y te lo advierte el padre que me atendió con mucha gentileza. El hecho es, bueno, bien, yo puedo hacer una inversión pequeña de ahorros, y así como no faltaba más. Oiga usted, y es automático cuando se retira la cuenta que le den a uno su dinero. Pues la lana, yo la que quería decir, y le podemos mandar la lana fuera del Vaticano rápidamente sin que haya una penitencia, o vaya si se enoja la iglesia, algo así, pero encantado de la vida, se te puede poner en otro banco, no sé qué. Claro, el 10 menos 10%, te cobraban el 10% del capital. Uy, no, para peor. Para abono a la caridad de la iglesia. Era caridad a la de a fuerza, fíjate. El 10% es un altísimo, como te digo, interés o pena por sacar tu lana. Si sacar tu lana, después te la dan, pero menos un 10%, que es para el Espíritu Santo, no sé para qué. Como curiosidad. Así es que sí queda. Adelante. También Alberto Rodríguez dice, Mario Vargas Llosa no dijo que México tenía una dictadura perfecta, dijo que el PRI era la dictadura perfecta. Sí, pero tiene usted razón, y qué bueno que lo rectifique. Ahora pregúntele usted, durante 30, 50, 60 años, si no un solo partido se arrogaba la personalidad del país. De la misma manera, si le va bien a Veracruz, le va bien; si le va bien al presidente, le va a ver si le va bien al presidente, le va bien a México. Pues la tuvimos con el PRI, pero sigue la tónica el PAN. Por eso te digo, entonces, siempre hay entidades e instituciones que se hacen pasar por México. No se haga usted bien lo sabe. No me equivoqué. Porque el PRI en México durante muchos años, faltarle al respeto al PRI, que yo lo hice muchas veces, era faltarle al respeto al México, y por tanto, sácate, se acaba tu programa. Me acuerdo un día que hice un chascarrillo de una corcholatota enorme que estaba allí en Insurgentes Norte, que daba vuelta, y que la afoqué. Yo dije, voy a presentar a ustedes un circo extraordinario, y que afoca el compadre La Rosa, ya ves, compadre La Rosa, por ser cómplice, que afoca la corcholata. Y abajo estaba el circo Ataide, y yo, mamón, le digo, close-up de la corcholata, digo, ahora les presentamos a ustedes la anatomía del Circo de México, el mejor circo de México, y la bola del PRI dando vueltas, y luego que se baja la toma, aquí está el circo Ataide, y lo vieron en el PRI, y luego un lío de la fregada, pues estaba el general Olachea, ¿verdad? Y don Miguel Alemán Jr., Miguel Alemán Velasco, ¿no? Sí, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, pues entonces era faltar el respeto a México, faltar el respeto al presidente de la República. Se hacen representar, son como si fuera la bandera. Así es que, adelante, Betty. Irma Aguilar de Gustavo Madero, saludos. Íñiguez ve la paja en el ojo ajeno. Lo vemos en los señores de la Basílica con grandes carrazos. En la villa tienen sus grandes mansiones, señor Saldaña. También nos escriben en un mensaje de texto, dice, señor Saldaña, la gran maestra de este país y artífice de la impunidad, de la corrupción, ignorancia, fanatismo y demás desgracias es el Vaticano y sus compinches. Saludos al programa. No le diga usted compinches, eso no me da. No tengo patentado. Hacemos una pausa, Jorge. Adelante. Regresamos.
Estamos de regreso, Jorge, y pues bueno... Se cortó tantito. Se cortó tantito, sí, ¿verdad? Yo hablo, pero ahorita estamos en proceso de reconexión. Fíjate que me dijeron algo muy bello que voy a compartir con ustedes, así dicen los buenos locutores, ¿verdad? Les invito a compartir bueno, no, es que me dicen allá de la oficina del Instituto Veracruzano de Cultura en Jalapa que llegó una muchacha que perdió todo en la inundación y la van a adoptar. Entre las de la oficina la van a adoptar y le van a dar todo lo que tenga y todo lo que sea de utilidad de las casas que esté en buen uso, y otros le van a ir a comprar ahí a Huedo, como se llame, y a Chedraui, y a todos lados. Le van a ir a comprar entre todos su nueva casa. Eso es muy bello. Eso es muy noble. Y cada quien, mira, yo tengo 4 sillas y nunca nos sentamos 4, le voy a dar 2, o le voy a dar una. Y tengo una camita ahí arriba que está así, y tengo unas sábanas así que no uso, y luego ya fui con Agüeda a comprar los trebejos que vende, que luego se desfondan, ¿no? Sí, pues bueno, ahí se entretiene, que son tienen 20,000 cosas de plástico, de una inutilidad poética, ¿me entiendes? Pero en fin, y están haciendo y regalándole todo, entre todos, a su muchacha, su compañera, pues, que perdió todo. Eso es muy bello, y ojalá sirviese como ejemplo. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues de las cosas que no sirven como ejemplo son lo que cada año tenemos de que, pues bueno, los dimes y diretes de la discusión del presupuesto y de los dineros, que pues ya vimos cómo Noroña les hizo la pregunta fundamental al señor Ernesto Cordero, que a dónde se gasta todo. Y es que de verdad hay pues subsidios, exenciones que no sabemos si realmente a la iniciativa privada pues se les difiere ese pago de impuestos o no. Nos gustaría mucho saberlo. Y ahora pues el PAN otra vez dice que propone eliminar para el 2011 la tenencia. Ya la verdad es que hasta cansa hablar del tema, porque bien sabemos que son cuestiones políticas los que los mueven, y nunca en realidad, Jorge, hay un presupuesto en el que yo vea que se le destine tal monto a la educación, a investigación, verdaderamente a programas sociales, porque ya ves que también vimos que ciertos rubros del programa Oportunidades no se ocuparon, ahí se quedaron, y total de que siempre la cantaleta de que hace falta dinero y que va para los programas sociales, pues realmente no es así, ¿no? Es una mentira al final del año. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Y la tesis fundamental de este programa es que el caos no puede generar orden, que nada se puede hacer, o muy poco, cuando las instituciones en México están en áreas diabólicas. Yo sí soy de los que creen que habría que mandar al diablo a las instituciones. Lo digo con otras palabras, pero exactamente las mismas. Una institución que miente en esencia, una institución que traiciona la esencia de sus finalidades. Digamos que yo fuera universidad y que mi finalidad fuese difundir la cultura. ¿Cómo me voy a unir con el que difunde la incultura? No estoy loco, no estoy de una manera irreal. Bueno, si hubiese, fíjate qué delicado de mi parte, si hubiese una institución cultural que se uniese a instituciones de carácter mercantil cuya finalidad no es la cultura, pensemos que esa institución se está manejando en terrenos de una irrealidad total que no se sostiene. Por eso te digo que mientras en el país las instituciones traicionen la esencia de su finalidad para lo que fueron hechas, es decir, yo formo parte de un grupo de 5 policías que estamos dedicados a combatir el secuestro. ¡Caray!
Claro que en la noche me doy esa escapada y yo se fue. ¿Cómo caramba vas a hacer el país? ¿Cómo? Adelante, Betty. Sí, no hay forma. Gilberto Plata nos escribe, dice, señor Saldaña, con lo que pasó ahora del derrumbe y los muertos, el gobierno volverá a lo de siempre. Mandará a toda su gente a limosnear a todo el mundo pidiendo millones de dólares para ayudar. El dinero se lo roba el gobierno y de paso le limosnea al pueblo a que den víveres y dinero mientras sus 110,000 millones de dólares de reservas siguen guardaditos y no gastan nada en mejorar la seguridad del pueblo que vive a orillas de los ríos, en los cerros, en condiciones deplorables. Está duro, ¿verdad? Sí. Bueno. Notipoema, Jorge, ya son Sí, 52. ayer fallé y me dio una vergüenza. Mi honor quedó por los suelos y ahorita lo encuentro, que vas a ver que Sí. esto se explica por sí mismo. Dice, es a propósito del México y la dificultad que hay para encontrarse y juzgar y evaluar bien y apoyar en algo a México. ¿Qué hacemos? Es la frase consabida que México repite, confundido. Nada esperamos ya de los partidos. La sola angustia es preservar la vida. Se escuchan por doquiera los gemidos y suben los discursos sin salida. Vemos huecos de promesas ya fallidas, inútiles falaces y encendidos. Casi habrá que pensar que un ciervo herido se oculte montaraz en la espesura, deje pasar silente y sin ruido a 1000 salvadores aguerridos. Escribió Cantoral la partitura, hay que abordar la nave del olvido. Ahora sí queda muy bien, ¿verdad? Todo eso quiere decir, sí. ¡Chin! ¿Cómo no me olvido de todo, verdad? Adelante. Oye, nos dice Antonia Gómez, dice, saludos y gracias por sus comentarios. Pero dice, ¿usted con quién va a estar? ¿Con Andrés Manuel o con Ebrard para el 2012, señor Saldaña? ¿Es señora? Sí. No, entonces no le voy a responder, porque hubo un comercial muy grosero. No se lo digo a usted en serio, nomás lo digo por no dejar. No tiene importancia con quién esté. Pero hubo un comercial que decía, ¿y tú por quién vas a votar? Y la respuesta era, ¿qué te importa, güey? No se lo digo a usted. No, mire, la realidad es que yo tengo un pensamiento de carácter alternativo, es decir, diferente a lo gubernamental, por eso me cuesta mucho trabajo. Y no cree usted que soy terriblemente, soy un burgués con una ideología un poquito más allá de lo simple democrático, nada más, pero finalmente soy un burgués. Entonces no tiene importancia por quién vote, no lo sé, efectivamente, pero sí, mi pensamiento no es convencional y ligado al establishment político de México. Adelante. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Betty, que la pases muy bien. Un abrazo a todos. Gracias.